mis estimados amigos, hermanos y demás oyentes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén o se encuentren en esta hora. Quisiera compartir con ustedes en este momento una humilde introducción al tan maravilloso libro del Apocalipsis que comenzamos a estudiar en este primer trimestre del año 2019. Pero para comenzar, yo les quiero decir que aunque el Apocalipsis es un libro de profecía, se diferencia de otras profecías bíblicas como las de Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ejemplo, y los profetas menores, en muchos aspectos importantes. Y estos rasgos distintivos son las características de la que marcan la literatura de carácter apocalíptico de las demás. Por ejemplo, número 1. Lo apocalíptico posee un carácter de dimensiones cósmicas, mientras que la mayoría de las profecías bíblicas, es decir, de las otras profecías de la Biblia, se refieren a los problemas nacionales e internacionales que giran en torno de la historia de Israel y el glorioso futuro que pudo haber sido de esa nación israelita del Antiguo Testamento. Pero el papel de lo apocalíptico juega un rol en el escenario mayor del universo, cuyo tema central se desarrolla en el marco del gran conflicto, o es decir, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Número 2. La base de lo apocalíptico se enmarca en un contexto entre visiones y sueños, es decir, que el escritor apocalíptico registra los sueños y las visiones que él recibió, mientras que a menudo es arrebatado y llevado a lugares distantes en cuanto al tiempo y el espacio, donde contempla escenas de majestad, grandeza, que sobrepujan toda descripción que pueda hacerse en el lenguaje humano, y allí él conversa con ángeles. También los demás profetas de la Biblia, en este caso, registran estas experiencias repetidas veces. Son particularmente características de los escritores apocalípticos. Pero principalmente este género apocalíptico se ve en los libros de Daniel y en el propiamente libro llamado Apocalipsis. El punto número 3 que quisiera resaltar en este tema aquí, al inicio, es que el uso de alegorías o símbolos en lo apocalíptico es otro punto resaltante en este tipo de género o revelación profética. En términos generales, mis hermanos, en la profecía, los símbolos son lecciones objetivas, concretas de la vida diaria. Por ejemplo, el alfarero y el barro o la arcilla, que cita Jeremías en el capítulo 18, desde los versículos 1 hasta el 10. Por ejemplo, el yugo, que el mismo Jeremías habla y menciona allí y lo usa como ilustración en el capítulo 27, en el versículo 2. Y el adobe, que menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero en lo apocalíptico, mis hermanos, los símbolos son en su inmensa mayoría seres que nunca se ven en la vida real, como bestias de muchas cabezas, ángeles que vuelan por el medio del cielo, animales que hablan y obran con inteligencia, etc. Los periodos proféticos que se ven en la Biblia, pero no se ven en muchas de las profecías comunes, se dan generalmente en años literales, como los 70 años de la cautividad que tendría Israel en Babilonia, mencionado por Jeremías 29:10. Allí se habla y se está hablando de años literales que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando fuera llevado cautivo en la época del rey Nabucodonosor, pero se mencionan que iban a ser 70 años literales. Mientras que Daniel y Juan, en el libro de Apocalipsis, escriben sobre periodos proféticos repetidas veces, y generalmente deben entenderse de acuerdo con el principio de la regla profética día por año, que un día equivale a un año. No se mencionan como años literales nunca, siempre se mencionan, o en la mayoría, en la inmensa mayoría, en un % bien alto, cerca del 100%, en años proféticos, en la regla de día por año. Ese es el lenguaje apocalíptico. Ahora bien, como punto número 4, en este asunto de lo que es la escritura apocalíptica, también la forma literaria de lo apocalíptico es diferente al estilo común. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas de las profecías están en forma poética en la Biblia, mientras que la profecía apocalíptica es casi enteramente en prosa. Sí, se usa mucho lo que es el paralelismo poético hebreo en esta estructura,
pero sin embargo la profecía apocalíptica está casi enteramente escrita en lenguaje de prosa, no en lenguaje poético, excepto una inserción ocasional de poesía en algunos pasajes, algunos capítulos, particularmente de himnos como el de la adoración celestial mencionados allí en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, y el cántico de los 144.000 ungidos del capítulo 15 del libro de Apocalipsis, por ejemplo. Aunque hay otras pequeñas porciones de algunos cantos allí, no es en la mayoría. No es un lenguaje poético en su mayoría, es un lenguaje en prosa, el del lenguaje apocalíptico. Ahora bien, por eso, para ser debidamente interpretada la literatura apocalíptica, debe ser entendida en términos de su estructura literaria característica y de su énfasis teológico. El centro de su mensaje es el tema del gran conflicto que enfoca especialmente el fin catastrófico de este mundo y el establecimiento de otro nuevo. Todo esto se presenta en el lenguaje eminentemente simbólico, que no siempre permite una exacta interpretación. Al hablar de las cosas sobrenaturales, el lenguaje literal es a veces completamente inadecuado para expresarlo. El lenguaje figurado apocalíptico es en algunos aspectos semejante al de las parábolas de Jesús, y deben tomarse las mismas precauciones a la hora de interpretar a ambos. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, como lo dice el mismo título, en acción para perfeccionar un pueblo en la tierra, a fin de que pueda reflejar su carácter inmaculado y llevar a su pueblo a ser victorioso. Aquí, en una forma más completa que en cualquier otra escena bíblica, se destapa el velo o se descorre, el velo que oculta lo invisible de lo visible, para revelar detrás, encima, entre la trama de los intereses y las pasiones, el poder de los seres humanos, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosamente y pacientemente los consejos de la voluntad divina. Aquí podemos contemplar de forma tangible la providencia divina en acción, que no es otra cosa más que lo que cierto autor escribió una vez, que la providencia divina no es más que las manos de Dios en los guantes de la historia. Sí, porque Jehová de los ejércitos es el Señor de la historia. Él conoce el fin desde el principio. Él es omnisciente y como Él sabe el fin desde el principio, Él conoce todo lo que va a pasar en la historia antes de que suceda. Y por eso Él lo reveló. En su providencia divina ha demostrado que Él es el Dios de la historia, el dueño de la historia y que Él está al control de la historia y ante Él no se escapa nada, a su control, ni a su vista, ni a su conocimiento. Por eso Él nos los ha revelado en su palabra. Mis hermanos, si atendemos bien y escudriñamos más que bien, podemos comprobar que la palabra griega, Apocalipsis, significa revelación y el libro de este nombre ha sido descrito como un panorama de la gloria de Cristo. En los evangelios tenemos la historia de su humillación y condescendencia, es decir, la de Cristo, de sus trabajos y sufrimientos, de su paciencia y las burlas que Él tuvo que sufrir de parte de aquellos que debieran haberle reverenciado. Y finalmente, leemos cómo en la cruz ignominiosa sufrió la muerte, que en aquella época se estimaba la más oprobiosa que los hombres pudiesen infligir. En el Apocalipsis tenemos el evangelio de su entronización en gloria, su asociación con el Padre en el trono del dominio universal, su providencia predominante entre las naciones de la tierra y su segunda venida, no como extranjero sin hogar, sino con poder y grande gloria para castigar a sus enemigos y recompensar a sus discípulos, es decir, a su pueblo que ha sido fiel. En este libro, el libro de Apocalipsis, se nos presentan escenas cuya gloria supera la de cualquier fábula terrenal. Desde sus sagradas páginas se dirigen a los impenitentes llamamientos y amenazas de juicio, que no tienen paralelo en otra porción alguna del libro de Dios. En él, en el libro de Apocalipsis, se proporciona a los humildes discípulos que siguen a Cristo en este mundo un consuelo que ningún lenguaje puede describir. Ningún otro libro nos lleva tan inmediata e irresistiblemente a otra esfera. Allí se abren ante nuestros ojos vastos panoramas que no conocen los límites de objetos terrenales y nos introducen en otro mundo. Si hubo alguna vez
temas de interés emocionante e impresionante, imágenes grandiosas y sublimes y descripciones magníficas capaces de interesar a la humanidad son ciertamente los del libro de Apocalipsis, que por su medio nos invita a estudiar cuidadosamente sus páginas y dirige nuestra atención a las realidades de un futuro portentoso y un mundo invisible. Ahora bien, mis hermanos, el libro de Apocalipsis se inicia con el anuncio de su título y con una bendición para los que presten atención diligente a sus solemnes declaraciones proféticas. Y los invito a buscar allí. Vamos al libro de Apocalipsis en este momento. Los invito a buscar el capítulo 1, de los versículos 1 hasta el 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice así la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Muchas versiones de la Biblia, mis hermanos, han conservado como título del libro el Apocalipsis de San Juan el Teólogo. Pero al hacerlo, están contradiciendo las palabras del libro mismo, que declara ser la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el revelador y no el apóstol Juan. Juan no fue sino el amanuense, empleado por Cristo para escribir esta revelación destinada a beneficiar a la iglesia. Este Juan fue el discípulo a quien Jesús amó, el que mismo escribió el Evangelio y favoreció en gran manera entre los 12. Pero el contenido de este libro proviene de una fuente aún más elevada que el mismo Juan. No es la revelación de Juan, no, sino la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarnos a nosotros, los discípulos de Él, de toda la era cristiana, desde los días que Él lo reveló hasta el tiempo final de la historia de esta tierra, cuando se cierre la gracia, las cosas que deben suceder pronto en cada etapa y periodo de la iglesia cristiana. Por tanto, en primer lugar, la gran fuente de toda sabiduría y verdad del universo, en este caso Dios el Padre, se la comunicó a nuestro Señor y Salvador Jesús, y Cristo la envió por su ángel Gabriel a su siervo Juan para beneficio de nosotros, sus siervos. Por lo tanto, mis hermanos, una revelación es algo manifiesto o dado a conocer. Es algo que no está escondido u oculto. Moisés nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Eso lo pueden encontrar allí en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29. Es decir, en el quinto libro de la Biblia. Entonces, el mismo título del libro, que es Apocalipsis en griego, en la transliteración al español, pero el significado es revelación, contradice con claridad la opinión de que este libro es un misterio de Dios y no puede ser entendido. Si fuera así, su título sería otro como El Misterio o El Libro Oculto y no el de la Revelación. Pudiera ser Pasaje a lo Desconocido, pero no es ningún pasaje a lo desconocido, no es nada misterioso, no es nada oculto, sino que es la revelación de Jesucristo. Es algo que está revelado, es algo que está descubierto, ha sido revelado por Dios a nosotros. El objetivo de la escritura de este libro, mis hermanos, queda claramente señalado en las palabras introductorias de Juan al decir, para manifestar a sus siervos, y eso somos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. O sea, es para la iglesia cristiana en todo tiempo, mientras queden por cumplirse cualquiera de los acontecimientos predichos en el libro. Mis hermanos, si esta profecía se escribió para revelar a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto, ¿cómo es que muchos de los expositores de su palabra en el mundo y a través de la historia, dentro del mundo evangélico y protestante, nos dicen que nadie puede comprenderla y que es un libro misterioso? Es como si Dios intentase hacer conocer a la humanidad verdades importantes y cayese en la insensatez del ser humano terrenal de revestirlas con un lenguaje o figuras incomprensibles para la mente humana. Pero estos falsos maestros, en su ignorancia voluntaria e involuntaria, solo deshonran a Dios
y son unos irreverentes al jugar así con su santa palabra de verdad. Pero al mismo inicio de este libro tiene una bendición para su lector, los oyentes y los guardadores de lo allí escrito, al decir: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y esa es la primera de las 7 bendiciones que tiene el libro de Apocalipsis. Sí, es la primera de las 7 bendiciones que tiene el libro de Apocalipsis. Muchos dentro del mundo cristiano protestante y evangélico enseñan que las profecías de Apocalipsis están selladas, están ocultas, son un misterio. Haciendo o diciendo esto, los protestantes y evangélicos se convierten en títeres y loros de los romanistas del papado. Mientras que la iglesia papal le niega la autoridad de la Biblia, poniendo a la tradición por encima de un escrito está, las iglesias protestantes irónicamente le siguen la rima, asegurando que esta parte importante de las Sagradas Escrituras, que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestros tiempos finales, no puede ser entendida. Sus pastores y teólogos, sus maestros, enseñan desde sus púlpitos, seminarios y universidades que las profecías de la Biblia, como las de Daniel y del libro de Apocalipsis, son un misterio incomprensible, que no se pueden entender. Pero se contradicen a sí mismos y contradicen al mismo Jesús, ya que Él llamó la atención de los discípulos y por extensión a nosotros, los que estamos escuchando hoy, su pueblo o su profeso pueblo, a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de ellos, es decir, de los discípulos de Jesús en aquellos días, diciéndole: cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea entienda. Eso lo pueden encontrar allí en Mateo capítulo 24, versículo 15. Ahora bien, el argumento de que el Apocalipsis es un libro que no se puede comprender está rebatido por el título mismo del libro. El título del libro significa revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, como dice allí el versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Ahora bien, Juan, quien fue inspirado por la revelación que recibió, escribió: bienaventurado el que lee, mis hermanos. Pero aquellos que no quieren leer, la bendición no es para ellos entonces. Sí, porque dice: bienaventurado el que lee. Los que no quieran leer, entonces la bendición no es para ellos. Al decir también: y bienaventurados los que oyen, también estos se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. Entonces la bendición tampoco es para ellos, porque ellos no oyen, no escuchan, se tapan los oídos para no escuchar, porque dice que no pueden entender, que no se puede entender. Y también Juan escribe: y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Y son muchos los que se niegan a observar y obedecer las claras instrucciones contenidas en este maravilloso libro. Por tanto, mis hermanos, ninguno de ellos tiene el derecho a la bendición prometida. Por tanto, esa bendición de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, son para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Pero para aquellos que no leen, o para aquel que no lee, para aquellos que no oyen y para aquellos que no guardan, esa bendición no es para ellos. Así que se la perdieron. Ahora bien, todos los que ridiculizan los contundentes argumentos divinos de la profecía bíblica y se burlan de los símbolos dados en ella, y de aquellos que lo enseñan y guardan fielmente siguiendo las advertencias de Dios, negándose con ello a reformar sus vidas e iglesias para prepararse para la pronta venida de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, no será la bendición, sin dudas. Entonces, mis hermanos, yo tengo una pregunta a estos indoctos, ignorantes, voluntarios e involuntarios, inconstantes, y es la siguiente: ¿cómo se atreven entonces a enseñar contra la voluntad revelada divina que el libro de Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia del ser humano? Es una paradoja contradictoria decir que el Apocalipsis es un misterio, si su mismo título significa que es un libro revelado, o por fin, ¿es un misterio o es una revelación? Tiene que ser una cosa o la otra. Y como su mismo título dice, Apocalipsis significa revelación, no misterio. Por tanto, su mismo título significa que es un libro revelado.
un libro abierto. Se ha descorrido el velo, la cortina. El estudio del libro de Apocalipsis es como una continuidad del libro de Daniel. Nos lleva a las profecías de Daniel, mis hermanos. Y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia cuando se complementan ambos, dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo, al cual ya estamos entrando en este siglo XXI. A esto Elena de White, en su grandioso e incomparable libro titulado El conflicto de los siglos, o la gran controversia, como está titulado en inglés, se refirió de la siguiente manera, al decir así, y escuchen lo que ella escribió: a Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros de las luchas y la liberación del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sean en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fuéronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objetivo de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y hace una pregunta a ella: ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas. Escuchen de quién es el resultado del esfuerzo. Del príncipe de las tinieblas, para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición para cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía de este libro. Eso está citado en El conflicto de los siglos, en la página 391. Sí, mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta hora, Dios ha pronunciado su bendición sobre el lector de esta profecía y ha sellado con su aprobación y con su sangre el ferviente estudio de sus páginas maravillosas. Hay en el Apocalipsis cosas que deben ser observadas y cumplidas hasta el día de hoy y hasta el mismo fin de la historia de esta tierra. Por tanto, mis hermanos, deben ejecutarse deberes como resultado de la comprensión y del cumplimiento de la profecía. Un caso notable de esta clase puede verse en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde ese texto muy conocido por muchos, y se lo saben de memoria, dice: aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos, como dicen otras versiones, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Al escribir, porque el tiempo está cerca, el apóstol Juan nos da otro motivo para estudiar este libro tan importante, volviéndose cada vez más importante en la medida que nos acercamos más y más al fin de los tiempos. Y ese tiempo está delante de nosotros. Todo siglo que pasa, todo año que transcurre en la historia humana, intensifica la urgencia con que debemos prestar atención a esta parte final de las Sagradas Escrituras. Sí, mis queridos hermanos, nunca ha habido una época en que se necesitara más que ahora la atención y el estudio de las profecías de la Biblia, especialmente los libros de Daniel y de Apocalipsis, y especialmente Daniel con relación al libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, debidamente estudiada, a nosotros nos proporciona una influencia correctora apropiada como siervos del pueblo remanente histórico de Dios. Y como dice la Reina Valera del año 95 en el glosario que tiene detrás de palabras, cuando busca el término remanente, dice: véase resto. Y cuando vas al concepto de lo que significa remanente y resto, dice que es núcleo del pueblo israelita, que en cada periodo de la historia permaneció fiel al Señor. Es decir, que Dios siempre ha tenido un remanente histórico profético, al cual Él se ha dirigido enseñándole la verdad presente que debe ser predicada. Y en estos tiempos finales, la verdad presente para el pueblo remanente de Dios, los siervos de Dios, es el mensaje profético contenido en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que es el mensaje de los 3 ángeles, al que se le suma un cuarto ángel con un cuarto mensaje,
que es el que ilumina toda la tierra con su gloria, cuando se derrama la lluvia tardía, con ese último mensaje que es el mensaje de la cosecha, el mensaje de los tabernáculos. Por tanto, la revelación de Jesucristo, debidamente estudiada, nos proporciona una influencia correctora apropiada como siervos del pueblo remanente histórico de Dios. Pero no quisiera, mis hermanos, terminar esta introducción del libro de Apocalipsis, aunque está un poco extensa, pero necesitara mucho más para hablar más sobre este capítulo 1, la introducción que se hace, porque es mucho el contenido que tiene. No quisiera terminar esta introducción de este maravilloso, impresionante, increíble y especial libro, sin antes referirme a que después de la bendición tenemos a quien se dedica y por qué se dedica a esas específicas iglesias en estas palabras. Dice allí la Biblia, y los invito a buscar conmigo nuevamente, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4 hasta el 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria, el imperio, para siempre jamás. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos. Sin dudas, que en esta pequeña fracción de Asia, conocida como Asia Menor, que está en la actual Turquía, había más de 7 iglesias que aquellas mencionadas allí en el libro de Apocalipsis por Juan. Allí estaban otras iglesias importantes de aquellos días del cristianismo. Por ejemplo, estaba la iglesia de Colosas, a corta distancia de la iglesia de la Odisea, que es la 7ª iglesia mencionada entre las 7 iglesias del mensaje del libro de Apocalipsis. Y a esta iglesia Pablo dirigió su famosa carta a los colosenses, que está dentro del canon de la Biblia, que todos conocemos. La iglesia de Colosas, Pablo le escribió la carta a los colosenses, y Colosas era un centro neurálgico del cristianismo en aquellos días, muy importante, y estaba cercano a la Odisea. Sin embargo, Juan no menciona a la iglesia de Colosas dentro de las 7 iglesias de Asia Menor, y menciona a la Odisea, que estaba cercana. Y Colosas era una iglesia más importante que la iglesia de la Odisea. Ejemplo, estaba también la ciudad de Mileto. La iglesia de Mileto estaba cerca o más cerca de la isla de Patmos, donde estaba Juan, exiliado, teniendo aquella visión y escribiendo aquella revelación del Apocalipsis, que cualquiera de las otras 7 iglesias de Asia Menor mencionadas en la carta o en el libro. Y era un centro importante del cristianismo, Mileto, ya que al hacer Pablo una estadía allí, mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse en ese lugar. Y eso lo puede encontrar citado allí en el capítulo 20 del libro de Hechos, del versículo 17 hasta el 38. Allí, Pablo dejó a su discípulo Trófimo, que estaba enfermo, donde se lo cuidaron muy bien. Segunda de Timoteo 4:20 lo pueden encontrar. También estaba, aparte de Mileto, aparte de Colosas en Asia Menor, estaba la ciudad de Troas, y en Troas estaba otra iglesia. También estaba cerca de Pérgamo, una de las 7 iglesias mencionadas por Pablo en Apocalipsis. Sin embargo, él le escribe a Pérgamo y no le escribe a Troas. Allí pasó un tiempo con los discípulos Pablo, en Troas. Resulta pues interesante, mis hermanos, determinar por qué 7 de las iglesias de Asia Menor fueron elegidas para la escritura de este importante libro para el cristianismo. A lo largo de sus 22 capítulos, el libro de Apocalipsis, podemos comprobar que todo el libro de Apocalipsis se dedica a estas 7 iglesias. Solo una pequeña parte del libro podía referirse individualmente a las 7 iglesias, o a cualquiera de los cristianos del tiempo de Juan, contemporáneos con él, porque los más de los sucesos que presenta estaban tan lejos en el futuro que no iban a producir durante la vida de la generación que vivía entonces, ni aún en el tiempo durante el cual iban a subsistir esas iglesias. Es decir, que mucho del contenido profético del libro Apocalipsis no era verdad presente para los cristianos de aquellos días que vivían en esas 7 ciudades, en esas 7 iglesias mencionadas allí. Muchas de esas verdades no eran verdad presente para ellos, y muchas todavía están por cumplirse en los días nuestros. Por consiguiente, aquellas iglesias o 7 iglesias específicas
no tenían cosa alguna que ver con dichos sucesos. Las 7 estrellas que el Hijo del Hombre tenía en su diestra, como lo dice ahí en la introducción del capítulo 1, son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, sin dudas, estos ángeles de las iglesias son los ministros de ellas o los líderes de ellas. Por tanto, el mensaje mayormente está dirigido a los líderes de la iglesia cristiana en todo tiempo, porque dice el ángel, dice el Espíritu, iglesia. Es decir, escribe al líder, escribe al ministro, a los ministros, a los líderes. Es dirigido especialmente a los líderes de la iglesia de Dios en cada periodo de la historia. El hecho de que estén en la diestra de Cristo, estas 7 estrellas, indica la dirección y la protección que Él les concede a sus líderes, a sus ministros, que en toda época de la historia de la iglesia están frente a su iglesia. Pero sin dudas, no solo son 7 de ellos los que reciben la protección de su diestra. No, no son solo 7. Imposible que solo sean solo 7 los que son así cuidados por el gran maestro. Sin dudas, si él cuidara solamente esas 7 iglesias en Asia Menor, ¿qué quedaban del resto de las iglesias del mundo cristiano del siglo I cuando Juan está escribiendo? Si solo estaban esos 7 en su mano derecha, ¿y el resto qué? ¿Dónde estaban los líderes de Troa, de Mileto, de Tesalónica, en fin, de todas las iglesias fundadas en aquel tiempo por los cristianos de la iglesia primitiva apostólica? Entonces, imposible que solo sean solo 7 los que son así cuidados por el gran maestro. Sin dudas, mis hermanos, todos los verdaderos ministros de toda época evangélica deben saber que son sostenidos y guiados por la diestra sustentadora y protectora de Jesús. Además, Juan vio al Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros solamente. ¿Qué representaban esos 7 candeleros? Allí queda también descrito en el capítulo 1, que representaban 7 iglesias, y esto simboliza su presencia con sus hijos y su cuidado vigilante sobre ellos en todo momento. Debemos, por tanto, mis hermanos, concluir que esta escena representa su actitud con referencia a toda la iglesia fiel a través de la era evangélica de la historia de estos 2000 años de cristianismo, desde que Él ascendió al cielo y todavía está en el cielo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Por lo tanto, se menciona solamente 7, porque el número 7 en la Biblia se usa para representar la plenitud y la perfección de algo terminado, algo acabado, algo completo. Simboliza perfección, plenitud. Por lo tanto, estos 7 candeleros representan la iglesia evangélica a través de 7 periodos históricos, desde los días del ascenso de Cristo en el año 31, después de Cristo, y valga la redundancia, hasta el mismo cierre del tiempo de gracia, por lo que las 7 iglesias pueden recibir la misma aplicación. Aquí en el mensaje de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis existen 3 aplicaciones. Sí, la primera es histórica y local, es decir, que fueron elegidas estas 7 iglesias habiendo otras en medio, porque en sus nombres, en sus características y sucesos que vivían realmente en la historia de sus días, se iba a representar muy bien el cuadro histórico profético de los 7 periodos de la iglesia cristiana de aquellos días en que Juan escribía hasta el mismo tiempo del fin. Pero realmente estas 7 iglesias estaban viviendo esas experiencias en su época histórica. La segunda aplicación es universal espiritual, ya que el mensaje de cada una de esas 7 iglesias podía ser aplicado a cualquiera de las demás de sus días. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero ¿quién dice que en la Odisea no habían cristianos que perdían su primer amor? ¿Quién dice que los cristianos de Éfeso no eran tibios, no eran unos pobres, unos desventurados, unos ciegos, unos desnudos? ¿Quién dice que la iglesia de Esmirna no estaba permitiendo a los nicolaitas, a la influencia de Jezabel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Es decir, que cada iglesia podía tener los problemas que cada otra enfrentaba, y eran palabras que se podían aplicar a cualquier iglesia de su momento, de su época, de su tiempo, porque podían estar viviendo lo mismo. Pero está bien marcado el mensaje a cada iglesia, porque cada iglesia tenía puntos bien marcados. Es decir, que la segunda aplicación es universal, espiritual, ya que el mensaje de cada una de las 7 podía ser aplicado a cualquiera de las demás en sus días, porque podían estar enfrentando los mismos problemas espirituales, apostasía o errores doctrinales, y de igual manera se pueden aplicar a través de la historia a cualquier periodo de la iglesia cristiana hasta los días de hoy. La tercera aplicación es la profética,
que marca 7 periodos históricos proféticos de la iglesia cristiana, desde los días de Pentecostés, cuando la iglesia cristiana nació, hasta el mismo cierre de la gracia. Estas 7 iglesias fueron elegidas específicamente por el hecho de que en sus nombres en griego, ya que el libro de Apocalipsis, como ustedes conocen, fue escrito en idioma griego, se representan entonces su significado o las características religiosas de aquellos periodos históricos proféticos de la era evangélica que ellas habían de representar respectivamente. Por lo tanto, mis hermanos, se comprende fácilmente que las 7 iglesias no representan simplemente las 7 iglesias literales de Asia, que llevaban los nombres mencionados, sino 7 periodos de la iglesia cristiana, desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo de gracia. Y quisiera concluir hablando sobre lo mismo, sobre el tema del nombre de las 7 iglesias y los 7 periodos, que si representan 7 periodos proféticos históricos de la iglesia cristiana desde los días de la ascensión de Cristo, desde los días del Pentecostés, desde el año 31 de nuestra era cristiana, que fue cuando sucedió la muerte y resurrección y ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de su resurrección en Pentecostés, hasta el mismo tiempo del fin del cierre de la gracia. Entonces la primera iglesia mencionada, que es Éfeso, el nombre en griego significa la deseada, la deseable, y representa la iglesia cristiana primitiva apostólica de los tiempos de Juan, de los tiempos de Pablo, de los tiempos de Pedro, de los tiempos de los apóstoles. Entonces, esta iglesia se extendió desde el año 31 con la muerte de Cristo y la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue cuando nació la iglesia cristiana con la lluvia temprana, con el sermón de Pedro en Pentecostés, hasta el año 100, que fue cuando murió Juan aproximadamente, que fue el último de los apóstoles, porque conocemos que todos los apóstoles murieron martirizados excepto Juan. Y la tradición recoge que Juan fue llevado y echado en una caldera de aceite hirviendo en la época del emperador Domiciano. Pero como no pudieron matarlo, lo enviaron desterrado a la isla de Patmos, pero después él salió de Patmos y murió, dicen, que en la ciudad de Éfeso, al cuidado de María, la madre de Jesús, que Jesús se la dejó allí a su cargo cuando él estaba muriendo en la cruz. Al decir las palabras, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces la primera iglesia, que es Éfeso, el nombre griego significa la deseada o la deseable, y fue del año 31 al año 100 después de Cristo, cuando Juan murió aproximadamente. La segunda iglesia, que fue Esmirna significa mirra, perfume, que era el perfume que se le echaba a los animales de sacrificio del santuario. Fue la segunda iglesia de la etapa cristiana de la iglesia en nuestro mundo. Y esta iglesia se extendió desde el año 100 hasta el año 323, cuando aparentemente Constantino se convierte al cristianismo. Después le continuó la iglesia de Pérgamo, que Pérgamo significa elevación, altura. Esta iglesia se extendió desde el año 323, en el momento que aparentemente Constantino se convierte al cristianismo, hasta el año 538, que comenzó el periodo de la supremacía papal. Entonces, la cuarta iglesia fue Tiatira, que Tiatira significa dulce sabor de trabajo, sacrificio de contrición o canto de gozo. Esos son los 3 significados que se le pueden dar a ese nombre. Mayormente es sacrificio de contrición, que representa la iglesia del periodo medieval, del medioevo, que fue desde el año 538, cuando comenzó la supremacía papal, hasta el año 1517, cuando comenzó la reforma protestante con Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en las puertas del palacio o del castillo de Wittenberg en Alemania. Entonces, el periodo quinto de la iglesia, que es el mensaje de la iglesia de Sardis, el significado griego de la palabra Sardis significa la renovada, la reformada, fue la iglesia de la reforma, que se extendió desde el año 1517 hasta el año 1755. ¿Por qué 1755? Porque tenemos que entender algo, y ahora no lo voy a hablar aquí porque no daría tiempo, que cada mensaje de cada iglesia es paralelo con el mensaje de cada sello. Cada mensaje de cada iglesia es un mensaje pastoral de Jesús a la iglesia de sus días, al periodo que le tocó vivir a cada iglesia en el periodo profético de cada iglesia de su tiempo. Y entonces el mensaje de cada sello es paralelo. Por eso cada sello debe ir con cada iglesia. El mensaje del primer sello va con la primera iglesia, el mensaje del segundo sello va con la segunda iglesia, el mensaje de la tercera iglesia va con el tercer sello, el mensaje de la cuarta iglesia va con el cuarto sello, y así sucesivamente. Por tanto, el periodo paralelo del
la quinta iglesia, que fue Sardis, fue el periodo del quinto sello. Pero de la sexta iglesia fue el periodo del sexto sello. Entonces, el sexto sello comenzó cuando las señales del sexto sello, que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, menciona el terremoto de Lisboa en Portugal que sucedió el día 13 de noviembre, el día 1 de noviembre del año 1755. Entonces, allí comenzó el sexto sello. Hasta ahí se extendió el periodo de la quinta iglesia, porque ahí comenzó la sexta iglesia, que fue la iglesia de Filadelfia, el del periodo de los pioneros del milenismo, del adventismo, que fue desde 1755 hasta el año 1844, que comenzó el juicio investigador en los cielos. Y entonces la séptima iglesia, por último, que es la que estamos viviendo, es el periodo que estamos viviendo desde 1844 para acá, desde que comenzó el juicio investigador en los cielos, es la iglesia de la Odisea. Y el término la Odisea en griego es una palabra compuesta que significa pueblo del juicio o pueblo del fallo judicial. ¿Por qué? Porque la palabra laos en griego significa pueblo o pueblos. Y la palabra dai, el término dai, significa fallo judicial. Por tanto, es la iglesia en que se celebra el juicio, es la iglesia del fallo judicial. Fallo judicial que comenzó en el año 1844, el día 22 de octubre de 1844, en cumplimiento de la sexta fiesta de la lista de Levítico 23, que era el día de la expiación, el Yom Kippur, que comenzaba el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Y en el año 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 de Daniel, comenzó la obra del juicio investigador en los cielos, en el santuario celestial, donde el Señor comenzó su obra de juicio, en el verdadero santuario que hizo el Señor y no el hombre, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, y el cual es verdadero, el cual es el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre, porque Él es el sumo sacerdote del santuario celestial. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Entonces, el séptimo periodo de la iglesia es la iglesia de la Odisea. La Odisea es el periodo que nos está tocando vivir profética e históricamente a nosotros en este tiempo, desde el año 1844 hacia acá, hasta el cierre de la gracia. Por tanto, mis hermanos, espero que podamos entender que Dios es el Dios de la historia, que Jesús está en medio de su iglesia, porque está en medio de los candelabros, de los 7 candelabros que representan a los 7 periodos de la iglesia a través de la historia, pero que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él sostiene a su iglesia en su diestra. Él está en medio de su iglesia, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Jesús está con su pueblo, está con su remanente, está con su iglesia, y esa iglesia, que es una iglesia militante, en estos momentos, con defectos, con problemas, muy pronto será la iglesia triunfante, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así será, así ha sido, y así será por siempre. Que Dios nos bendiga, y recordemos siempre esta frase, que la providencia divina son las manos de Dios en los guantes de la historia. Dios es el Dios de la historia, el dueño de la historia, y la historia está en sus manos, y Él controla la historia, y Él está al pendiente de su iglesia, al pendiente de su pueblo, al pendiente de sus siervos, al pendiente de la victoria nuestra. Porque en este gran conflicto, que comenzó en el cielo, hace poco más de 6.000 años, y pasó a esta tierra, muy pronto está por culminar, para gloria de Dios. Y muy pronto estaremos con Él, por los siglos sin fin de la eternidad. Nos juntaremos con los escogidos de Él, los que serán levantados del polvo de la tierra, en la resurrección a la final trompeta, y juntos recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Y iremos ese viaje de 7 días hacia el cielo, hacia la Nueva Jerusalén, donde estaremos durante 1000 años. Y al final de los 1000 años regresaremos a esta tierra, y esta tierra volverá a ser un paraíso, y será la capital y metrópoli del universo, donde Él vivirá, estará con nosotros, y nosotros estaremos con Él por siempre jamás. Que Dios nos bendiga, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.